¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí por Diputados Televisión, el análisis por DTV, cerrando una semana en la cual el tema central por estas horas en la República Argentina tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con los cambios en el mínimo imponible en ganancias. Y esto fue en parte el acuerdo alcanzado en la jornada de hoy, anunciado por parte de, después de la reunión con el presidente Alberto Fernández, por parte de la Confederación General del Trabajo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Acuerdo alcanzado, repetimos, y los distintos representantes de esa reunión lo que señalaron como para unificar su mensaje fue que a partir de lo que ha sucedido en la jornada de hoy, quien ganó fue el trabajador. Otro tema que tenemos que hablar y destacar tiene que ver con las comisiones que vienen trabajando aquí en el Congreso de la Nación, comisiones que vienen avanzando con diferentes temas. El proyecto de ley de compra argentino, que ya tiene dictamen, en condiciones de llegar al recinto de la Cámara Baja. Habrá que ver acuerdos políticos entre oficialismo y oposición. Y por el otro lado, los temas que van avanzando, temas que ha solicitado principalmente la oposición, como es el proyecto de ley de boleta única, temas que le interesan y mucho al Frente de Todos, al oficialismo, como es el Consejo de la Magistratura, han avanzado estas semanas y se esperan la próxima semana también ya diagramadas nuevas reuniones de trabajo aquí en la Cámara de Diputados. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ya estamos avisorando una semana también la que viene intensa, por lo menos en comisión. Sí, venimos de 2 semanas que consecutivamente tuvieron el miércoles feriado, primero por el censo, después por el 25 de mayo, ahora tenemos una semana completa y en principio otro supermartes o un martes intenso con la conformación de las 5 últimas comisiones que restaban en la Cámara de Diputados. Bueno, lo que bien está señalando José, el tema de las comisiones que se van a ir conformando, porque hay muchos temas, hay muchos proyectos y proyectos que ya vienen trabajándose aquí en el Congreso de la Nación. Meli Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Sí, bueno, va a haber mucha actividad, por supuesto, el próximo martes, pero también con 2 debates importantes, como son el Consejo de la Magistratura y boleta única, que en este caso van a estar invertidas las reuniones, digamos, ¿no? Primero va a reunirse el plenario de comisiones por el tema del Consejo de la Magistratura y luego ya después se va a abordar el debate de boleta única, que de acuerdo al emplazamiento que se había votado, la oposición, bueno, tiene la idea de poder dictaminar ese mismo día. Así que va a ser una jornada sumamente intensa, ¿no? Hasta ahora fueron reuniones informativas, ¿no? Claro. Respecto al tema de boleta única, con el tema del Consejo de la Magistratura. Empiezan ya a diagramarse ya reuniones un poco más políticas en torno a las discusiones que van a empezar a dar los propios diputados nacionales. Sí, seguramente, y habrá que ver si con esa intención, por supuesto, de alcanzar dictamen, bueno, vemos a la oposición nuevamente unida. Todo hace pensar que sí, por supuesto, porque de esa forma tendrían las firmas necesarias para tener un dictamen de mayoría en el plenario de 3 comisiones. Por un solo diputado podrían, bueno, encabezar ese despacho con la mayor cantidad de firmas frente a un oficialismo que rechaza, por supuesto, el cambio de boleta partidaria a boleta única. Claro. José, la mayoría de la oposición en su momento, cuando se discutió este tema, por lo menos abrir esta discusión en el Congreso de la Nación, tuvieron un número importante en el recinto de la Cámara de Diputados. Ahora, el trabajo de la comisión o el trabajo de la oposición, ahí era tratar de unificar un solo proyecto a partir de las diferentes posturas que tiene la oposición, porque es divergente también la propuesta de la oposición respecto a la boleta única. Sí, se van a poner de acuerdo, se espera, con un único proyecto, porque bueno, la unidad que encontraron en el emplazamiento justamente fue de 132 votos. Habrá que ver si cuentan con los mismos a la hora de que llegue al recinto y evidentemente para eso tiene que llegar a un dictamen acordado
El oficialismo ya exteriorizó a través de los funcionarios que vinieron esta semana claramente las razones por las cuales se oponen y fundamentalmente, bueno, porque defienden el proyecto, defienden el sistema vigente, dicen que implementa, bueno, que el otro sistema es mucho más confuso, dicen que no es no deja de ser tan oneroso, es oneroso el otro del sistema de boleta única, o sea, dieron todos los argumentos que los llevarán a un dictamen de rechazo. Bueno, oficialismo y oposición, más allá del rechazo del oficialismo a avanzar con la boleta única, la oposición lo que ha señalado, antes del debate que se está dando por estas horas en el Congreso de la Nación y en el transcurso de estos debates, que en el sistema actual de votación no hay denuncias respecto a fraude electoral, ¿no? Sí. Que puede haber algún faltante de boletas en algún colegio, en algún establecimiento, pero que en definitiva, con el mismo sistema que estamos votando desde el año 83, de la misma manera han ganado y han perdido las diferentes fuerzas políticas. Sí, así es, en lo que se basa también, por supuesto, el oficialismo, entre varios argumentos. Ese, por supuesto, es uno muy importante porque la propia secretaria de Asuntos Políticos que estuvo el martes pasado, Patricia García Blanco, lo que planteaba es esto que vos decís, Fer, que todas las fuerzas, siendo oficialismo u oposición, han perdido o han ganado, y que también no hubo denuncias que llegaron. Sí, denuncias siempre hay en el proceso suele haber en el proceso electoral, pero no hubo denuncias que llegaron a revertir un resultado en la votación. Eso es puntualmente lo que dijo, y también lo que muchas veces no se critica, por supuesto, desde el Frente de Todos, es que que con la boleta partidaria uno ve y conoce el nombre de todos los candidatos, cosa que no pasaría, sobre todo en la categoría de diputados nacionales, que es la más conflictiva en algunos distritos, tampoco en todos, porque Gustavo Mena, que es ex legislador de esta casa y también estuvo exponiendo el martes, decía, bueno, pero en el 84% de los distritos no va a haber problema para que estén todos los candidatos a diputados. Bueno, a ver, si hay posibilidades que se ponga de acuerdo la oposición en torno a la boleta única, eso por un lado es uno de los debates. ¿Habrá posibilidades que se pongan de acuerdo oficialismo y oposición, José, en el Consejo de la Magistratura? Porque ahí también se está avanzando con este tema. Ni loco. Ni loco. No hay manera de que se pongan de acuerdo. A lo mejor la expectativa del oficialismo es ponerse de acuerdo al menos con una parte de la oposición, la parte referenciada en Graciela Camaño, quien es también integrante del Consejo de la Magistratura, y que mostró algunas señales respecto de que, bueno, ella sostiene que la Corte Suprema tiene que tener presencia en el Consejo de la Magistratura, el proyecto oficial no lo contempla, pero dice que no presidiendo el Consejo de la Magistratura, lo cual tendría el guiño de parte del oficialismo y podría ser la alternativa que pudiera concretar una negociación con la oposición de modo tal de asegurar eventualmente la aprobación. Esa es la trampa cazabobos de la que hablan desde la oposición, justamente porque dicen que a partir de eso podrían llegar a, eventualmente, si una parte de la oposición llegara a aprobar el proyecto oficial, con modificaciones volvería a la Cámara de Senadores, donde con mayoría simple ratificarían el proyecto original. O sea que de ahí es que lo que me decía una diputada de la oposición es una trampa cazabobos y acá bobos no hay. Así que tengámoslo en cuenta. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura, o la flamante conformación del Consejo de la Magistratura, que encabeza el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, tuvo esta semana una primera reunión. Fue también la primera reunión para los nuevos consejeros, como por ejemplo el caso de la representante de la Cámara de Diputados por la oposición, Marcela Reyes, ¿no? Roxana Reyes. Roxana Reyes y Martín Doñate. Exacto. Fue la primera, así es, la primera reunión, Fer, ya con los 20 miembros, que recordemos, van a tener mandato hasta noviembre de este año. Con lo cual, bueno,
Desde la oposición también hay, Fernando Carvajal, por ejemplo, uno de los diputados de Juntos por el Cambio, planteaba, una ley tiene que salir. El tema es que, como dice José, la discusión es casi irreconciliable en cuanto a corte sí, corte no, en el Consejo de la Magistratura, y por lo visto esta negociación que podría tener el oficialismo de acercar posición y modificar el proyecto para sumar apoyo de los bloques federales, no estaría encontrando el apoyo en Juntos por el Cambio, y eso hace difícil ver qué podría pasar luego en el Senado, ¿no? Claro. Bueno, esos son parte de los diferentes proyectos, iniciativas que están por estas horas en la Cámara de Diputados de la Nación, que van avanzando, que decimos que ya están programados comisiones, y vamos a hablar también sobre diferentes proyectos e iniciativas, y en algún momento del análisis vamos a estar también contándoles cuáles son las comisiones que se van a conformar, porque ahí ya prácticamente la próxima semana van a quedar casi ya la totalidad de las comisiones de la Cámara de Diputados conformadas. Pero iniciamos esta edición señalando que uno de los temas más importantes, que por estas horas pasa por el ámbito político, que pasan por el ámbito económico, que pasan por el ámbito empresarial, pero también de la producción, que tiene que ver con el nuevo piso del impuesto a las ganancias en la República Argentina. El nuevo piso va a ser, o sea, se van a pagar ganancias a partir de los sueldos que se eleven más de 280.000 pesos mensuales. Y lo que quedaría excluido es el medio aguinaldo, que es una de las preocupaciones centrales que había marcado en su momento con el envío de notas al Ministerio de Economía por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. ¿Qué es lo que iba a pasar con el aguinaldo? Bueno, el aguinaldo, el medio aguinaldo de junio queda excluido. Hoy señalaban que el medio aguinaldo también de diciembre quedaría excluido, pero bueno, eso lo anunciarán más adelante. Pero en principio, el medio aguinaldo de junio queda excluido, y el nuevo piso va a ser de 280.000 pesos el sueldo bruto, ¿no? que cobren los trabajadores. Claro, lo que pasa es que es probable que para el aguinaldo de fin de año haya que volver a corregir el piso, porque con la inflación, los cálculos que se hacen en la inflación y los reacomodamientos salariales que contemplan las propias paritarias, es probable que vuelva que para fin de año haya que corregirlo nuevamente. Claro. A ver, lo que señalaban hoy, y que lo decía también el presidente de la Cámara de Diputados, es que si no se modificaba el piso de ganancias, lo que el trabajador gane a partir de la reapertura de las paritarias se licuaba. Claro, exactamente, por eso. Hoy también uno de los diputados del oficialismo explicaba más temprano que mes a mes iban ingresando alrededor de 100.000 nuevos trabajadores. Es muchísimo para, obviamente, una medida que lo que buscó era que el 10% de los trabajadores estuvieran dentro de los trabajadores registrados, por supuesto, siempre estamos hablando, dentro de este tributo, y de esta manera, con esta nueva actualización, lo que hace es que menos de 1 millón de personas paguen el impuesto a las ganancias, ¿no? Claro. Siempre está ese objetivo, que no es, por el momento, obviamente, llevarlo a que nadie lo pague, pero sí a ir bajándolo gradualmente, y bueno, en función de la inflación, por supuesto, es que se genera este adelantamiento. Claro. Lo que hoy Sergio Massa también descartó fue que haya habido presiones hacia el ministro de Economía, Martín Guzmán, para que modifique ganancias. Lo que sí hubo recomendaciones y un intercambio habitual entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y cartas que se envían desde el Poder Ejecutivo, del Legislativo al Ejecutivo o viceversa, para avanzar o analizar temas puntuales, como es el caso de las notas enviadas desde la Presidencia de la Cámara de Diputados hacia el Ministerio de Economía. Eso lo dejó en claro hoy en la conferencia que dieron ahí en la explanada de Casa de Gobierno, acompañado Sergio Massa por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, y
acompañado también por la conducción de la Confederación General del Trabajo. Ahí estaba Héctor Daer, estaba Carlos Acuña, estuvo Pablo Moyano, que también obviamente respaldaron esta iniciativa. Conferencia de prensa que se brindó después de la reunión mantenida en Casa de Gobierno con el presidente Alberto Fernández. Vamos a compartir algunos de los momentos de las declaraciones que hicieron los funcionarios, que hizo también la Confederación General del Trabajo, que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, tras la reunión con el presidente Alberto Fernández. Hoy el presidente tomó la decisión de avanzar en la suba del mínimo no imponible. Nos permite mejorar no solamente el ingreso de miles de trabajadores argentinos, sino además mantener la idea de que, más allá de que hay un grupo de altos ingresos, el esfuerzo del trabajador es el resultado de su salario y es una remuneración, no es ganancia. El salario no es ganancia, es remuneración, y por lo tanto nuestra actitud como Estado, nuestra actitud como legisladores tiene que ser la de propender a defender el poder de compra de los salarios. Creo en ese sentido que subir el mínimo no imponible, como explicó Martín, a más de 280.000 pesos, que proteger el aguinaldo para que el premio que representa el aguinaldo no se vea subsumido o no se lo coma el impuesto a las ganancias, para que lo que de alguna manera representa la mejora en paritarias no se lo coma el impuesto a las ganancias, es una decisión del presidente y de todo el gobierno que tiene que ver con conseguir en el camino de la recuperación del ingreso, que es un poco lo que tenemos como objetivo y lo que a lo largo de los próximos meses tenemos que seguir consolidando. A lo largo de las últimas horas leí la palabra presión, extorsión, apriete. En un gobierno cada uno tiene una responsabilidad y una tarea. Y acá no se trata de que gana uno o gana otro en un gobierno. Acá ganaron los trabajadores, que van a pagar menos impuestos a las ganancias a partir del trabajo coordinado del presidente de la Nación con el Ministerio de Economía, con el Congreso y con cada uno de los que de alguna manera somos parte del gobierno y tenemos la responsabilidad de darle respuestas a la gente. Debatir, discutir soluciones para resolver problemas de los argentinos no es ni malo ni es de alguna manera pelea, es simplemente marcar un camino para tratar de encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos. Bueno, ahí estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la explanada de Casa de Gobierno. Veíamos detrás de él a la conducción de la Confederación General del Trabajo. El impuesto a las ganancias. José, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, este claramente es el tema termina siendo el tema de la semana. Y de varias semanas, porque esto arrancó con el 13 de mayo, con la carta que inicialmente le mandó el presidente de la Cámara de Diputados al ministro de Economía, y bueno, la siguiente carta que fue ayer, o sea, 13 días después, y bueno, y finalmente terminó en una reunión que, bueno, de la que tomaron parte justamente en la Casa de Gobierno Alberto Fernández, Martín Guzmán, Sergio Massa y toda la cúpula CGTista, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. Se había especulado inicialmente con que estuviera solamente Héctor Daer, fue el único que habló en la conferencia de prensa, pero para darle un marco que no fuera sectorial, sino integral, estuvieron presentes de Acuña y Moyano también. Moyano, entre paréntesis, se la bancó en chaleco, estuvo en la conferencia de prensa, que fue en la explanada de la Casa de Gobierno, o sea que hacía bastante frío, pero se la bancó. Bueno, el gobierno anunció mejoras referidas al impuesto a las ganancias, y bueno, la actualización del piso salarial es motivada por es una obviedad, pero vale la pena resaltarlo, la aceleración inflacionaria, y para evitar que tantos trabajadores queden alcanzados por el gravamen. El beneficio además deja exentos, como ya dijimos, al aguinaldo. Bueno, vamos a la siguiente placa. Desde principios de año y hasta ahora tributaban los sueldos brutos por encima de 225.937 pesos mensuales. A partir de este decreto que va a emitirlo la semana que viene el gobierno, el piso se eleva a 280.792, entra en vigencia el 1 de junio de 2022. Y vale destacar que, bueno, la inflación, y es lo que hablábamos antes, entre enero y abril llegó a 23,1%.
Esto fue lo que motivó las paritarias que elevaron los sueldos y elevaron los pisos de ganancias. Y adelantar, ¿no?, la discusión de paritarias. Claro, claro, justamente de eso hablaron también en la conferencia de prensa. Y entre febrero y en abril, lo que decíamos, 100.000 trabajadores y jubilados que estaban exentos pasaron a tener descuentos por ganancia. Y bueno, la ley delega, ¿por qué se puede hacer esto? Porque la ley vigente delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de hacer las actualizaciones para algunos índices. Claro. En todo caso, el mínimo no imponible es lo que puede elevar, después las escalas ya es otra cuestión. Claro, es por eso que esa atribución, digamos, que el Congreso se la delegó al Poder Ejecutivo y por eso va a salir un decreto del Poder Ejecutivo. Correcto. Y dicen que si esto no se modificaba, 400.000 personas iban a entrar ya este mes iban a caer volver a pagar ganancias. Vamos a la conferencia de prensa propiamente dicha, que bueno, arranca con Martín Guzmán, que arrancó haciendo una referencia, pero Macri, hizo una referencia que había antes, cuando se llegó esta administración, se llegó a tener 2.100.000 trabajadores que llegaron a tributar el impuesto a las ganancias, más allá de que, bueno, hizo referencia a un contexto de caída del empleo, de caída del salario real. Y bueno, a partir de eso dijo Martín Guzmán que en el año 2021, con un trabajo muy importante del presidente de la Cámara, Sergio Massa, en el Congreso de la Nación y del Gobierno Nacional se logró actualizar los topes a partir de los cuales se tributa este impuesto y se logró beneficiar aproximadamente a 1.200.000 personas. También destacó que salvo 2 gremios, eso hizo referencia a cómo van las paritarias, faltan dos gremios solamente cerrar. No tenía ese dato, por ejemplo, pero destacó que, salvo esos, todos han concluido las negociaciones, que se ha logrado un cierre de paritarias que permitió un aumento de los salarios y para evitar que se reduzcan los saberes se está definiendo aumentar el tope de ganancia ahí de 225.000 a 280.792 pesos. Esto implica entonces, a lo que habíamos dicho, 1.200.000 trabajadores menos que en 2019 van a tributar ganancias. Bueno, mantener los mismos números, ¿no? De trabajadores que no tributan. Sí, sobre todo porque cuando se habla de ganancias suele el oficialismo recordar, el gobierno de Macri lo recuerda bastantes veces, pero en ganancias sobre todo porque se había prometido que ese impuesto no se iba a pagar más y finalmente lo que se hizo fue duplicar la cantidad al final del mandato de Cambiemos. Con lo cual, bueno, luego que ese piso se subió de 75.000 a 150.000, así fue, bueno, sucesivamente también subiendo de acuerdo a la situación económica, ¿no?, que tiene el país. Sí, las últimas 2 campañas electorales hemos tenido el tema de la discusión del impuesto a las ganancias como tema central de los candidatos. La campaña presidencial que llevó a la presidencia Mauricio Macri, cuando señaló que se iba a dejar de pagar ganancias, y en la campaña presidencial que lo lleva Alberto Fernández a la presidencia, también esa discusión estuvo respecto al tema de ganancias. Me parece que vamos a entrar en un año 2023, más allá de la situación económica, financiera de la República Argentina, con un tema de ganancias medianamente controlado en torno a que si se dispara por la inflación, rápidamente va a haber una actualización. Más allá de que algunos cuestionamientos que se hicieron hoy, que se escucharon, que quieren una especie de cláusula gatillo que establezca una ley por la cual esto no sea a través de decreto, es medio difícil que se pueda lograr esa alternativa. Bueno, seguimos con la conferencia de prensa, que esta radiografía de la conferencia de prensa, después fue el turno de Héctor Daer, fue, como decíamos, el único miembro de la CGT que habló en la conferencia de prensa esa, justamente dijo que este fue un paso más, es un paso más que comenzó cuando tomamos la decisión conjuntamente con el Ministerio de Economía, el de Trabajo y Desarrollo Productivo, de plantearle al gobierno el adelantamiento de paritarias para que nuestros salarios vayan ganándole al proceso inflacionario. La recuperación del salario tiene que ser el objetivo, que se mantenga permanentemente en el país para tener un círculo virtuoso con mayor trabajo y calidad de vida de los argentinos. Bueno, eso fue lo que dijo, entre otras cuestiones, porque bueno, hizo mucho hincapié en las coincidencias, dejó claras con el gobierno y con Sergio Massa. Recordemos, Héctor Daer fue diputado por el Frente Renovador en su momento, o sea que tiene una muy gran cercanía con el presidente de la Cámara de Diputados y resaltó el trabajo también
de Sergio Massa, que siempre fue, bueno, claramente es un caballito de batalla desde 2013 que viene con esta cuestión Sergio Massa. Vamos a la siguiente y ya pasamos a lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados cuando llegó el momento de que iba a hablar. En principio decían que era el único que iba a hablar en la conferencia de prensa. Después, bueno, hubiera sido un poco desprolijo que quedara apartado el ministro de Economía y que terminaron bajando todos los miembros de la hasta en un momento también. se dudó de la presencia del ministro de Economía en la conferencia de prensa. Claro. Pensó que iba a ir el presidente de la Cámara de Diputados y Héctor Daer, el titular de la CGT. Porque recordemos, se puso un micrófono en la explanada y se había difundido que iba a haber una sola persona que iba a actuar de vocero. Después bajaron bajaron las cuatro personas, 5 personas, y fueron los que se alternaron en el uso de la palabra. Y bueno, para informar detallado, el único que no estuvo ya de los que estuvieron en la reunión que se inició a las 12 menos 5 en la Casa de Gobierno es el presidente de la Nacional, que se lo vio, de todas maneras, en una de las fotos que se difundía, se lo vio junto a Martín Guzmán mirando desde afuera, mirando la presencia de los periodistas expectantes con esto. Y bueno, vamos a la conferencia de prensa, a la parte de Sergio Massa, que resaltó la decisión presidencial de ayudar al deseo que tenemos como gobierno de que el ingreso se vaya recuperando paulatinamente después de casi 5 años de caída. Y después hizo hincapié en la decisión de adelantar las paritarias que trajo como impacto positivo el incremento de los sueldos de la mayoría de los trabajadores. O sea, el impacto positivo es que subieron los sueldos, pero bueno, subió también ganancias, claramente. Pero ese esfuerzo de los trabajadores y empresarios de alguna manera requiere un esfuerzo adicional, el que como Estado tenemos que hacer para que el trabajador gane en lo que gana el trabajador en la paritaria no lo pierda frente al Estado a la hora de cobrar los impuestos. Después también resaltó la necesidad de subir el mínimo no imponible para proteger el aguinaldo, para que no se lo coma el impuesto a las ganancias, para que de alguna manera lo que de alguna manera representa la mejora en paritarias no se lo coma a ganancias. Por eso fue insistentemente el reclamo. Y ahí es cuando él habla, lo vimos recién en el tape, de las presiones. Él mismo, todavía no había llegado el momento de las preguntas, pero hizo referencia a lo que había escuchado en los últimos días, que se hablaba de presión, extorsión, apriete, y acá dejó claro que no se trataba de que ganara uno u otro, sino que lo que tenía que ganar, y ganaron en definitiva, fueron los trabajadores. Ahora bien, después siguió, ¿cómo se va a aplicar? La decisión del presidente, dijo Sergio Massa, es que la semana que viene, por eso el decreto no es que salió hoy, va a ser la semana que viene, cuando se terminen de cerrar las 2 paritarias que faltan y quede consolidado el RIPTE, salga el decreto que incluye la exclusión del aguinaldo del pago del impuesto a las ganancias. Después, bueno, ahí llega la hora de las preguntas, entonces ahí vamos a la otra placa. Y bueno, Martín Guzmán aclaró que la medida no tenía impacto en las metas fiscales, porque le preguntaron justamente si esto alteraba la cuestión de el acuerdo con el FMI. Dijo que no tenía impacto porque estaba contemplado en los números. Fue muy sintético. Guzmán fue bastante sintético y muy técnico. Sí, claramente. Después ahí es cuando Sergio Massa se refiere a las cartas. Él, ante la pregunta de que, bueno, si no había primereado con el tema de mandar las cartas al ministro de Economía, él dijo que, bueno, que los que así opinaban es que no conocen la ley. La ley establece que hay que el mínimo no imponible, si se seguía la ley, en septiembre se iba a tener que actualizar el mínimo. Lo que hicieron ahora fue, y lo que él venía reclamando en las cartas, era que se adelantara los tiempos, sobre todo para que no cayera sobre el aguinaldo. Claro. Bueno, y dijo, aclaró, no son una rareza las cartas, intercambiamos habitualmente muchas propuestas que tienen resultados como el que tenemos hoy y otras que a lo mejor no tienen el impacto que tiene ganancias, ni tampoco el impacto público, porque son temas más específicos, temas de detalle. Claro.
Y bueno, y ya para terminar, después, bueno, Sergio Massa adelantó que el diputado Leandro Santoro, eso fue porque se hizo una pregunta sobre el tema de monotributo. Así es. La contestó Martín Guzmán muy técnicamente, habló de las dos categorías, no quedó muy claro de qué decía. Después Sergio Massa hizo referencia a que en los próximos días, bueno, ya están trabajando Leandro Santoro y la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pont, en una propuesta, y mandó un adelanto que se va a conocer la próxima semana, que va a tener que ver, no digo mucho más detalles, pero que va a tener que ver con justamente con la cuestión del monotributo. Claro. Y bueno, y ya sobre el final se le hizo una pregunta fuera que él lo tomó como fuera de contexto, pero bueno, se lo tenía enfrente y se lo plantearon respecto a la cuestión de la Cumbre de las Américas y la presencia o no del presidente Alberto Fernández, y se le planteó a ver cuál era su opinión respecto a si Argentina tenía que o no participar de esa cumbre, y bueno, dijo que bueno, eso no tenía nada que ver con la conferencia de prensa, que habían pactado no hablar del tema, pero dijo que ahora mismo iba a reunirse con el presidente, iba a volver a reunirse con el presidente Alberto Fernández para charlar sobre ese tema. Claro. Gracias, José, porque ese tema lo ha planteado en la conferencia de prensa, y ese tema, claro, está planteado en lo que tiene que ver con la agenda internacional de la República Argentina. Y el dato también que estábamos señalando y que daba José respecto a lo que se manifestó hoy Sergio Massa sobre el tema de los monotributistas, porque cuando hablamos de las modificaciones del impuesto a las ganancias estamos hablando de los trabajadores registrados, pero también está la realidad que hay muchos trabajadores monotributistas en la República Argentina, y que en definitiva también de qué manera se alivia su situación económica, y puntualmente podríamos tener novedades a partir de lo que dijo hoy Sergio Massa. La próxima semana están trabajando en eso Leandro Santoro, el diputado del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, con la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pont. Vamos a seguir a lo largo del análisis hablando de lo que ha sucedido como hecho central, principal en el mundo político, en el mundo económico, que es esta modificación del impuesto a las ganancias en la República Argentina, pero vamos a hablar de otros temas, de otros proyectos, y vamos a hablar con los diputados nacionales. Nos vamos ahora a la provincia de Misiones. Diputado Alfredo Schiavoni, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, para vos y para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, acá estábamos, por un lado, analizando más allá de la agenda del Congreso, la agenda parlamentaria, que decimos que ya hay agenda dispuesta para la próxima semana en diferentes comisiones, diferentes temas, pero también el impacto de hoy que tuvo este anuncio de las modificaciones del impuesto a las ganancias. Sí, a ver, toda vez que una medida implique que se disminuya un poco la tremenda carga que significan los impuestos sobre las espaldas del pueblo argentino, es un motivo para estar más contento, ¿no es cierto? La verdad es que cuando uno piensa en un piso de 280.000 pesos, parece como que mucha gente queda exenta o no es alcanzada por el tributo de impuesto a las ganancias. Pero la verdad es que hoy 280.000 pesos no significa un gran poder de compra en la República Argentina, lamentablemente. Y bueno, de todas maneras, yo celebro que menos argentinos sean alcanzados por la voracidad del Estado. Y ahí también adelantaba algo Sergio Massa respecto a alguna medida para los otros sectores, para el sector de los monotributistas en nuestro país, y ahí adelantó que ya estaban hablando desde el oficialismo, Leandro Santoro, con la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pont. Ese sería también otro de los anuncios posiblemente la próxima semana. Sí, me parece que está bien, reitero, conceptualmente, cuando se disminuye la carga tributaria sobre una parte de la población. Lo que nosotros siempre objetamos respecto sobre todo de ganancias
son los saltos, que sea... ya conocemos toda la situación de que a veces mucha gente prefiere que no le aumenten el salario porque pasa a la siguiente categoría donde se transforma el Estado en un socio muy voraz que se lleva la parte del león. Así que, bueno, eso desde el punto de vista conceptual. Después podemos discutir si debe existir o no un impuesto a las ganancias, porque en definitiva, en mi humilde concepto, muchas veces el que más gana es el que más cosas puede comprar y finalmente está alcanzado después por bienes personales, lo que deberíamos discutir bien si no constituye una doble imposición a la que es tan afecta a la estructura tributaria de los argentinos. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda. Bueno, hemos hablado largamente, ¿no? Y varias veces sobre el tema de retenciones. Pero en el día de ayer, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, si bien admitió que el gobierno no tiene los votos para poder enviar una ley que suba las retenciones y que se apruebe en el Congreso, sí llamó a la oposición a rever su postura. ¿Cómo ve eso, con esa expresión o ese deseo de que la oposición tiene que replantearse la postura que está teniendo, sobre todo... decía ella, porque tan solo con que el oficialismo hable del tema ya se pone como el grito en el cielo? Yo creo que realmente quienes se deben replantear la idea de que cada vez que ven que algún sector de los menos de la economía nacional les está yendo medianamente bien por una cuestión o por otra, rever la tentación de meterle la mano en el bolsillo, porque claramente quien piensa que en la actividad del agro, en este caso vinculada a las retenciones, por el alto precio que hoy tienen los commodities en función de cuestiones que no tienen que ver, no tienen su origen en nuestro país, como la guerra entre la invasión de Rusia a Ucrania. Evidentemente la portavoz del presidente ignora que por cada año bueno en el agro hay 3 malos o regulares. Entonces, quien no ha desarrollado actividad productiva entiende, ve las cosas de afuera y cree que con el viejo dicho, con una buena cosecha nos salvamos todos. Eso es una tontería. Que reitero, solamente quien vive desvinculado de la realidad o no conoce la realidad de las actividades productivas vinculadas a la naturaleza, a la climatología, a cuestiones que el hombre no maneja. Por supuesto, nadie produce para perder dinero, hay que entender eso, es un trabajo como cualquier otro, igual que ustedes, nadie va a trabajar para perder plata. Entonces, esta gente que nunca trabajó no entiende esta cuestión y cree que por un año que los precios internacionales de los commodities son buenos, o por 2 o por 3, hay que meterle la mano en el bolsillo a esa gente para financiar los dislates que se le ocurre al Ejecutivo Nacional. Me parece que es poco serio, que no contribuye en nada, y toda vez que el gobierno nacional quiere provocar, menciona estos temas. Lo curioso es que el propio presidente de la Nación lo menciona, sus ministros salen a desmentirlo, particularmente Domínguez, el ministro del Agro, dice no va a haber aumento de retenciones por ahora, no tenemos pensado eso, y donde pueden lo deslizan de nuevo y invirtiendo la carga de la prueba, como diciendo que nos molesta a nosotros. Yo creo que la Argentina, reitero, lo último que necesita es enrarecer los climas y jamás vamos a salir adelante castigando a las actividades económicas que casualmente y por cuestiones aleatorias les está yendo bien. Entonces, y más todavía en las cuestiones del agro, que es un sector que reinvierte permanentemente las utilidades en la propia actividad.
Entonces, la verdad que lo que dice esta chica es una tontería que no tiene ningún asidero. Diputado Schiavoni, José Di Magro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, José? Lo vuelvo al tema ganancias, pero una frase que usted decía recién es que decía que se debía discutir en todo caso si debe existir o no el impuesto a las ganancias, ¿no? Y entonces me remite eso a lo que fue la gestión de Cambiemos, que justamente es uno de los karmas de Cambiemos, porque bueno, el presidente había anunciado en campaña que bueno, que los trabajadores no iban a pagar ganancias, después no solo que pagaron, después demoró mucho la modificación del piso del mínimo no imponible, después terminó duplicando la cantidad de gente que pagaba, o sea, ¿qué pasó en la gestión Cambiemos justamente con esa cuestión de ganancias entonces? Bueno, a ver, yo cuando hablé del tema aclaré que conceptualmente es lo que pienso, digamos, y entiendo que cuando a uno le toca administrar se encuentra con situaciones dadas. Por supuesto, muchos de los enunciados que realizamos, o las promesas, por llamarlo de alguna manera, que realizamos en la campaña electoral del 2015, luego cuando finalmente asumimos el gobierno, el presidente Mauricio Macri a la cabeza, nos encontramos con una situación mucho peor de la que imaginábamos con la escasa información pública disponible que teníamos antes de asumir el gobierno. Ustedes recordarán que esto lo evidenciamos en un documento que lamentablemente no tuvo mayor difusión, lo asumo como un error de la gestión, que se llamó el Estado del Estado. La verdad es que el gobierno de Cristina Fernández había dejado tierra arrasada en la Argentina, sobre todo por la falta de indicadores confiables. Habían hecho un desquicio de el Instituto de Estadística, del INDEC. En todas las áreas, créanme, la información disponible era fragmentaria, falaz o directamente no existía. Y eso probablemente te lleve a una primera aproximación equivocada respecto del real estado de las finanzas públicas. Creo que el hecho de no haber podido cumplir la promesa respecto de impuesto a la ganancia, como no haber podido cumplir la promesa de directamente eliminar todo tipo de retenciones, si bien es cierto el gobierno de Cambiemos eliminó las retenciones para todas las exportaciones agrícolas, excepto para la soja, que iba disminuyendo a razón de 3 puntos porcentuales por año. La verdad, después tuvimos que volver a implantarla luego de la crisis del 19. La verdad es que lamento que haya pasado eso, pero eso no tuerce para nada lo que conceptualmente pienso acerca de ese impuesto perverso, que reitero, creo que es una doble imposición, porque primero que el sueldo de una persona, de un trabajador, no es una ganancia con un fin de el lucro de una empresa. No podés comparar una cosa con otra. No es una plusvalía, y de última, si lo es sobre las espaldas del propio trabajador. Entonces, me parece que el Estado no podría imponer un tributo sobre ello. Y luego, finalmente, cobra bienes personales, que sería lo que el que más ganó pudo adquirir a partir de esa renta. Entonces, la verdad que lamento que no hayamos podido cumplir con esa promesa de campaña, pero reitero, espero en esta oportunidad que las cosas estén más claras y no el oscurantismo que nos tocó vivir a partir del 2015, cuando nos hicimos cargo del gobierno nacional. Alfredo, no cabe duda porque lo dicen la oposición, no cabe duda porque lo dice también el oficialismo. Me parece que Argentina hace años se debe una
una discusión respecto a una reforma tributaria amplia y discutir impuesto por impuesto, si es necesario, en nuestro país. Pero, Alfredo, quiero preguntarle por algunos de los proyectos que están en danza por estas horas también aquí en el Congreso de la Nación. El proyecto de ley de compra argentino ya tiene dictamen, llega en algún momento, tendrán que ponerse de acuerdo para que llegue al recinto de la Cámara Baja, pero Juntos por el Cambio mantuvo una postura de no acompañar esta iniciativa. No, nosotros ya nos expresamos al respecto, más allá, digamos, de pensar que puntualmente esta ley es hacerle un traje a medida a determinados empresarios amigos del poder. Conceptualmente, digamos, estamos yendo en contra de lo que podría ser darle mayor competitividad, mayor eficacia, mayor eficiencia a nuestras propias producciones. A ver, yo de la actividad privada vengo de las pymes, fui presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de la provincia de Misiones y fui consejero de la Confederación Económica de mi provincia. O sea, es una problemática que conozco porque vengo del sector gremial empresario y de alguna manera u otra siempre estamos pidiendo determinadas medidas de protección para nuestras industrias o para nuestras actividades económicas. Creo que hay que empezar a sincerar esta situación y, por supuesto, no se le puede pedir al empresario que haga magia cuando el contexto macroeconómico general no es el más favorable. Pero también es cierto que debemos trabajar para que las cosas en la Argentina valgan lo que tienen que valer, para tener precios relativos confiables. Yo seguía siempre, cuando estaba en la actividad privada, la relación entre el metro cuadrado de machimbre de pino, que era lo que fabricaba yo, y la bolsa de cemento y la barra de hierro. La distorsión que hoy tenemos en el sistema de precios por estas cuestiones, por este tipo de leyes que protegen por un lado, que le dan changüí por el otro, me parece que no colabora a sincerar las variables macroeconómicas en la Argentina y empezar a pisar la realidad, lo que nos toca, y buscar de ser más eficientes cada uno en sus industrias y no hacerle pagar al resto de los argentinos las ineficacias de algunos empresarios amigos del poder, prebendarios, que se llenan de oro y que en algunos casos, cuando las papas queman, venden sus empresas y sacan el dinero afuera. No me parece que sea lo correcto. Creo que hay que trabajar en el sentido contrario, en buscar que nuestras actividades productivas, nuestro comercio y nuestras industrias y nuestras actividades primarias adquieran cada vez más competitividad y más eficiencia. Por eso creo que hay grandes transformaciones pendientes en la Argentina. Vos nombraste la de la reforma tributaria. Yo creo que es un tema crucial, pero que lamentablemente no está en la agenda de la clase política, porque si hablamos de estructura tributaria, inmediatamente surge un tema conexo, que es la coparticipación, es decir, de la recaudación primaria, cómo repartimos entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios, entre los tres niveles de la administración. Me parece que la clase dirigente hoy no quiere hablar de ese tema, no le gusta hablar de ese tema, como tampoco le gusta hablar de la reforma laboral, que también va en línea con hacer más competitivas y más eficientes las producciones argentinas. Parecería ser algo que va de suyo, que con la legislación actual la mitad de nuestra fuerza laboral está en la informalidad. Y parece ser que ese simple hecho, hipercontrastable, no le merece reflexión alguna a la clase dirigente argentina. Parece que seguimos con la política del siga-siga y bueno, son
Los dirigentes sindicales, por ejemplo, rehúyen absolutamente este debate. A nadie le gusta hablar, a todo el mundo le gusta hablar de empleo y de trabajo. Ahora, a nadie le gusta hablar de productividad. Entonces, me parece que el mundo y las relaciones laborales en el mundo van por otro lado. La Argentina sigue atada a una legislación que ya ha demostrado acabadamente no ser eficaz para la generación de empleo formal. Pero, diputado, cuando algo no funciona, créanme, hay que cambiar. Ya lo decía Einstein, solo un loco pretende hacer el mismo experimento en las mismas condiciones y obtener un resultado diferente. Hay que cambiar eso, está mal. Habla de la reforma laboral y hay dos teorías. Por ejemplo, algunos que hablan de ir por todo, ir por una amplia reforma laboral, y otros que ir de manera segmentada. ¿Usted de qué lado estaría más inclinado? Yo creo que hay que cambiar, hay que hacer un cambio copernicano en la legislación laboral. Hay que cambiar muchísimas cosas. Pienso que la Argentina es un país enfermo, atravesado de regulaciones que perpetúan a las fuerzas productivas en el atraso, y que lamentablemente esas fuerzas retardatarias nos tienen atrapados a la mayor parte de los argentinos, que no podemos progresar. Por eso creo que hay que hacer una profunda revisión de nuestra legislación laboral, de la manera de contratación, atender las particularidades que cada actividad productiva tiene, que cada zona tiene, porque no es lo mismo, créanme, lo que gana, lo que produce y genera en ganancia un oficial ebanista, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que un trabajador de un aserradero en la provincia de Misiones o Corrientes. Hay que atender las particularidades. Me parece que tanto en materia tributaria, como en materia laboral, como en materia migratoria, como en materia de seguridad interior, hay que sacarse la mochila de los prejuicios por las que vive atravesada la sociedad argentina. Por supuesto que son prejuicios que tienen su anclaje en la prebenda. Hay mucha gente que vive de esa prebenda, y muy bien, por cierto, pero perjudica al conjunto de la población. Entonces, son temas que hay que poner en la agenda. Hay que tener lo suficiente que hay que tener para sostener en la agenda esos temas y discutirlos. ¿No son discusiones agradables? No, por supuesto que no, si estás pisando privilegios de algunos tipos. Lo mismo el tema que mencioné antes de la coparticipación federal. Yo vivo en una provincia castigada por la coparticipación, y es, de acuerdo a los resultados provisorios del último censo, una de las provincias que más crecimiento poblacional proporcional ha tenido intercenso. Y fíjense que somos, en el conjunto de las provincias del NEA, la que menos recibe per cápita de coparticipación. Entonces, cuando dejemos de pensar en la coparticipación como una suma de resto cero, que si te tapas la pata te destapas la cabeza y viceversa, y empecemos a pensar de qué lado recortamos gastos que hoy a lo mejor no son tan prioritarios, para poder mejorar los ingresos y poner en un plano de mayor igualdad a las provincias en la Argentina. Esos son los debates pendientes. El resto, créanme que se discuten cosas que por ahí no son lo principal de la agenda de la población. Diputado, ¿cómo vio, le pregunto en su condición de formar parte de comisiones que tienen competencia en este sentido, sobre todo la de comercio, ¿cómo vio el cambio, la salida de Roberto Feletti de la Secretaría de Comercio Interior? Bueno, parece que la salida de Feletti de la Secretaría de Comercio obedece más bien a una salida, a un abandono por parte de una línea del peronismo, que es el kirchnerismo, a una línea del Frente de Todos, que es el kirchnerismo, que está paulatinamente abandonando la responsabilidad
de la gestión de gobierno. En ese marco evalúo la salida del licenciado Feletti de la Secretaría de Comercio, porque primero que creo que toda la actividad que allí se lleva adelante con esa orientación, creyendo que los precios o la suba de los precios obedece a una falta de control y por contrario imperio, poniendo más controles, más precios controlados, cuidados, etcétera, vas a disminuir el índice de inflación, quedó demostrado claramente que esa política, pero no solo por la gestión Feletti, pobre tipo, eso está demostrado en el mundo hace muchísimos años, que las causas profundas de la inflación no responden o no se atacan, mejor dicho, a partir de los controles de precios. Eso, pues, nos cansamos de decir lo que iba a pasar, lo que finalmente pasó, y estamos hoy con un proyectado a partir del interanual de arriba del 80% de índice de inflación. Esa gente está jugando con fuego y estamos todos los argentinos rehenes de ese tipo de políticas fracasadas, pero que por otro lado les sirve porque están licuando los saberes. Por eso no importa cuál es el piso de ganancia en definitiva, cuando existe una política o la inexistencia de una política macroeconómica determina que la inflación les va licuando los pasivos. Alfredo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchísimas gracias por la comunicación, siempre muy amables y a las órdenes. Gracias. El diputado Alfredo Schiavoni, diputado del PRO, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Misiones. Nos vamos a ir a la pausa en esto que es el análisis por aquí por Diputados Televisión para regresar y seguir hablando del tema central del día de hoy, que tiene que ver con esta modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en la República Argentina y contándoles que ya avisoramos una semana que vamos a tener la próxima con una intensa actividad en el Congreso de la Nación, con la conformación ya de la totalidad de las comisiones de trabajo aquí en la Cámara de Diputados. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ingeniería electrónica, ¿y vos? Ingeniería en informática. Ah, eso es de programación, ¿no? Programación y un montón de cosas más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma, porque ya estamos bastante tarde. Metele. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de los alquileres, cuando la ley no lo beneficiaba mucho, salieron las viviendas de alquiler y la gente no tenía dónde alquilar. Creo que el sistema electoral actual de la Argentina brinda seguridad. Ahora, sí. Si me preguntan si hay que tratar de mejorar para hacerlo mucho más efectivo para los ciudadanos también, por supuesto que no nos negamos al debate. Estos temas tan centrales, ¿no? Como ser Consejo de la Magistratura, ley de alquileres, boleta única papel, miren si no son importantes. Cada una representa algo distinto. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro también usa el cinturón de seguridad. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV, ya como señalamos, una semana en la cual se va a avanzar, por ejemplo, las comisiones que tienen que ver con el tratamiento de dos temas que están discutiéndose por estas horas aquí en el Congreso, ¿no? Estamos hablando del proyecto de ley de boleta única, por un lado, plenario de comisiones, por el otro lado, el proyecto de ley de Consejo de la Magistratura. Uno que lo impulsa principalmente la oposición. Estamos hablando del proyecto de ley de boleta única. Y por el otro lado, el proyecto de ley de Consejo de la Magistratura que lo está impulsando el oficialismo, que lo está impulsando el Frente de Todos. Pero además están las comisiones que se tienen que terminar de constituir, que prácticamente ya estaríamos cerrando lo que es las comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a compartir unas placas para ver ya las comisiones que se van a ir conformando a partir del próximo día martes, es decir, a partir de la próxima semana. A las 11 de la mañana, la Comisión de Legislación Penal. A la 1 de la tarde, la Comisión de Transportes. A las 3 de la tarde, la Comisión de Minería. A las 4 de la tarde, la Comisión de Energía y Combustibles. Y a las 5 de la tarde, la Comisión de Defensa Nacional. Con estas 5 comisiones, José, Meli, estarían ya integradas la totalidad de las comisiones de trabajo. Sí, la semana pasada había circulado un listado de toda la integración de todas del resto de todas las comisiones menos una, Defensa. Era la que nunca se conocieron los nombres de los integrantes. Bueno, ahora por lo menos se conoce que se va a integrar. Defensa era presidida por un radical, Carlos Fernández. No sabemos que seguramente siempre se han respetado en los reemplazos las presidencias. Entonces, bueno, Carlos Fernández no sigue siendo diputado y probablemente sea un radical. Lo que me confirmaba era que del radicalismo la que tiene segura es transporte, de estas que anunciamos, que sería para el jujeño Risotti. Claro. Y bueno, y habrá que ver después cómo se van a ir conformando las comisiones, ¿no? Hubo igual un par de cambios en algunos nombres o en algunas presidencias, sobre todo en Juntos por el Cambio, ¿no? Como un reparto nuevo en cuanto a los bloques que presiden. Pero sí, la Comisión de Legislación Penal también se espera que sea para
la oposición, porque era una de las que había estado en esa puja de negociaciones que hicieron retrasar la conformación de las comisiones, y finalmente había quedado para Juntos por el Cambio. Hubo una fuerte discusión, ¿no?, en algún momento determinado respecto a las comisiones, por ejemplo, la de Agricultura, que quedó para el diputado Burchalde de la Unión Cívica Radical, la Comisión de Educación, que continúa con la presidencia Blanca Osuna del Frente de Todos. Es decir, que en algún momento determinado hubo cruces entre oficialismo y oposición, que es un poco lo que retrasaron y con lo que la semana que viene van a terminar de conformar todas las comisiones. Exactamente. Bueno, también había un interés particular sobre la Comisión de Energía y Combustibles, que vemos es de las últimas en conformarse, que igualmente va a quedar en manos del Frente de Todos. Claro. Esa comisión en algún momento estuvo presidida por el diputado Martínez, que hoy es el secretario de Energía, ¿no?, de la Nación. Y estuvo presidida también cuando empezó su mandato como diputado nacional por Julio Devido. ¿Te acordás, Fer? Exactamente. Hace ya un tiempo, ¿no? Hace tiempo. Antes de ser expulsado de la Cámara. Bueno, las comisiones que se van a ir conformando a partir de la próxima semana, veíamos ahí los horarios corridos, porque el tema en definitiva es la conformación. Se proclama al presidente, a las autoridades, a un vicepresidente, al secretario, a los vocales, a la mesa de conducción de la comisión, y el trabajo ya en comisión específicamente para la discusión de los proyectos ya pasa después a la semana siguiente. Pero sí, acá estamos con la agenda parlamentaria de comisiones que ya están constituidas, que vienen trabajando algunos temas, como es el caso del martes a las 12 del mediodía, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, para discutir o continuar la discusión del proyecto de ley del Consejo de la Magistratura. Un cronograma optimista. Exactamente. Que sea 2 horas solamente la del debate de Consejo de la Magistratura, que seguramente ni va a arrancar a las 12 y no va a terminar a las 14, seguro. Claro, y a las 2 de la tarde veíamos también el plenario de estas dos comisiones, sumado la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para hablar sobre el proyecto de ley de boleta única, que decimos es un proyecto que está impulsando la oposición aquí en la Cámara de Diputados, que la oposición tuvo un número importante de legisladores que han habilitado este tema en las comisiones respectivas. Es por eso que hoy se está discutiendo, y veremos si finalmente esa oposición, las diferentes oposiciones en la Cámara de Diputados, logran unificar un solo dictamen, un solo proyecto, para firmarlo y que sea el de mayoría a discutir en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero hablamos de boleta única, hablaron los legisladores, hablaron las diputadas de esta manera. La verdad que la Argentina tiene un sistema que es absolutamente transparente de la forma de elegir. Tal cual. De hecho, han gobernado presidentes de distintos partidos políticos y nunca hemos tenido ningún inconveniente. No. Así que la verdad que mi postura es establecer el sistema que está vigente, que es transparente, que nos permite a todos tener la misma posibilidad de que, además, también me pregunto, cuando entremos al cuarto oscuro, boleta única, ¿cómo vamos a hacer para poder encontrar a todos aquellos hombres y mujeres, inclusive hasta de suplente, querramos elegir? Pero además también lo quiero manifestar. Usted me preguntaba hoy con qué ilusiones, esa mochila cargada de ilusiones, que me fui a Buenos Aires. Era, tratar de trabajar, de ponernos de acuerdo, en poder trabajar en proyectos que realmente le puedan resolver la vida a la gente. Y hasta ahora, la verdad es que la mayor cantidad de las reuniones, tanto de comisiones o legislativas, han sido más que nada de discusiones que a la gente no les interesa, que realmente espera que nosotros, los representantes, les resolvamos los problemas.
Bueno, ahí estaba la diputada María Luisa Chotmiak, diputada del Frente de Todos por la provincia del Chaco. La postura del Frente de Todos que está reflejada a partir de lo que estaba señalando la diputada nacional respecto al rechazo de esta modificación a la ley electoral y de implementar la boleta única de papel. Lo cierto es que la oposición también está trabajando en diferentes proyectos para, repetimos, tratar de unificar en un solo proyecto lo que serían las posturas de la oposición y llevar como dictamen único ese tema al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Veremos cómo transcurren las próximas reuniones de comisión. Ya venimos con varias semanas de discusión respecto al tema de la boleta única. Hubo una primera presentación que se hizo respecto a los diferentes proyectos y hubo 2 reuniones con invitados, reuniones informativas, pero también llega el momento, José, de que empiecen a discutir, Meli, los diferentes legisladores, ¿no? Para tratar de unificar esas posturas. Bueno, eso un poco quería empezar a pasar cuando estuvo la funcionaria Patricia García Blanco. Como que los legisladores, sobre todo de la oposición, ya empezaban a sentar su postura y bueno, ahí un poco desde la conducción de la comisión se pedía, no, por favor, limítense a las preguntas, ya el debate lo vamos a dar la semana que viene, un poco hasta chicaneando también, como el debate es el martes según el emplazamiento votado por ustedes. Con lo cual sí, hay muchas ganas de decir cosas, muchas están dichas también de alguna forma en la visita que han tenido los expositores, porque se ha permitido alguna que otra pregunta, si bien han expuesto muchos en seguidilla, sí algunos recibieron un par de preguntas y es inevitable que también en esos momentos los legisladores vayan sentando su posición, que se conoce obviamente también. Pero bueno, veremos finalmente cómo va a dar el debate el martes. Y ese debate, vos, Meli, que cubriste esa reunión justamente, García Blanco arrancó con los tacos de punta, ¿no es así? O sea, que le pedían inclusive que se morigerara por la manera como contestaba, rechazaba enfáticamente el proyecto de opositor. Claro. Sí. Bueno, veremos cómo se va a transcurrir esta nueva reunión de plenario de comisiones. Repetimos, 3 comisiones: la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Legislación Penal, que tiene que en definitiva, la Comisión de Justicia, que son las 3 comisiones que están trabajando este tema de reforma al Consejo de la Magistratura, el proyecto también de boleta única, ¿no? que hacíamos recién referencia, y que empieza la discusión entre los propios diputados nacionales. ¿Podrá haber una nueva instancia de expositores, una nueva instancia de invitados, como para darle más tiempo a los legisladores a tomar alguna posición o una postura o no? No, me parece que no, porque la oposición quiere llevar el tema, o sea, quiere hacer respetar en ese caso el emplazamiento, en donde, por ejemplo, uno compara las situaciones como con lo que pasó con alquileres. En alquileres, bueno, había muchos particulares interesados en exponer y no había una convicción plena de que era un tema muy difícil de resolver. Acá hay cuestiones políticas que distancian al oficialismo de oposición. En el tema de alquileres, más que nada, es a ver cómo hacemos para resolver y terminar con una buena ley. En ese momento sí se habilitó la presencia de más expositores para darles más tiempo a los propios legisladores. En este caso creo que quieren ir a discutir entre los propios legisladores, como decía Melissa, que quieren ir al cara a cara para ir sobre avanzar sobre el dictamen. Bueno, a ver, si se avanza sobre el dictamen y se firman dictámenes respecto al tema de boleta única, se sumaría también al dictamen que hay sobre otra ley, otro proyecto, que es el proyecto de ley de compra argentino, que ya tiene los dictámenes firmados. Es decir, que empieza a sumarse iniciativas pensando en una futura sesión en la Cámara de Diputados. Sí. Más allá de que son temas controvertidos y de fuertes cruces, ¿no? No creo que boleta única vaya con un temario que el oficialismo impulse. Seguramente, bueno, habrá que ver si la oposición pide la sesión por el tema de boleta única, sobre todo por la cuestión de que el oficialismo sabe que va a una derrota en ese tema y no creo que lo mezclen con otros proyectos. Bueno, y en el medio tenemos la discusión por el tema de la ley de alquileres,
En el medio tenemos la discusión que se había postergado, pero que también hubo un compromiso para empezar a discutir los diferentes proyectos para ayudar a aquellos que tenían créditos UBA en la República Argentina. Claro, Temas claro. realmente, la diputada recién Chotniak, que recién hablábamos, decía, al oficialismo le interesa discutir los temas que le interesan a la gente. Claro, justamente, ahí está un tema también. Bueno, y ese tema, la cuestión de UBA que mencionabas y que, bueno, quedó ahí perdido porque, bueno, fue otro de los emplazamientos que planteó, que no se llegó a concretar, pero que lo había planteado la oposición y que claramente hubo una reunión que inclusive lo vimos acá, nos lo adelantó uno de los participantes, Julio Cobos, que era el que impulsaba esa reunión y que lo había hablado directamente con Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, y que el presidente del Frente de Todos le dijo que ellos tenían, inclusive habían presentado un proyecto originalmente sobre el tema y que, bueno, había disposición para tratarlo. No es un tema fácil de resolver, pero seguramente vendrá después de la cuestión de alquileres, será lo primero que se va a abordar. Bueno, y si hay temas de discusión también entre los propios diputados nacionales y temas en la agenda del Congreso de la Nación, uno de esos temas tiene que ver con el subsidio al transporte, principalmente el subsidio al transporte al interior de la República Argentina. La diputada Lidia Azcárate, de la Unión Cívica Radical, decía lo siguiente. Bueno, ahí enseguida vamos a escuchar a la diputada Lidia Azcárate, diputada de la Unión Cívica Radical, con este tema que ha generado ya discusiones, no por estas horas, sino ya discusiones cuando se trató o se discutió el proyecto de ley de presupuesto 2022. Exactamente. Ahí estaba el acuerdo entre los diferentes gobernadores y los diferentes diputados nacionales. Sí, es un tema que vienen reclamando también los gobernadores del Norte Grande. Cuando estuvieron visitando aquí la Cámara de Diputados se puso sobre la mesa. Preocupa obviamente a todas las provincias, vamos a estar hablando, Fer, porque hay distintos proyectos que se están presentando, tanto en diputados como en el Senado también, e incluso en el Senado hay una iniciativa por parte de senadores oficialistas en consonancia con lo que pidió su gobernador Sergio Uñac, de San Juan, de la provincia de San Juan. Pero sí, la realidad es que sobre todo lo que alertan los legisladores que representan, por supuesto, a las provincias del interior del país, es la diferencia abismal que hay con el AMBA, con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en cuanto a las tarifas, mientras que en el AMBA la tarifa inicial es de 18 pesos, en las provincias va de 24 a 80 pesos. Claro. La tarifa inicial. Hay mucha diferencia y además desde 2019 en el AMBA están congelados los precios, las uvas, ¿no? en el uso del transporte, mientras que bueno, hubo reajustes en las provincias y sobre todo en 2021 se aumentaron mucho las tarifas. Con lo cual, bueno, hoy se sostienen en algunos distritos, se sostienen los precios porque obviamente la provincia de sus propios recursos también subsidia. Pero de lo que se habla es que hay un reparto que bueno, que no es igualitario, claro, que no es equitativo. Y recordemos, Fer, que desde el año 2002, luego de la crisis de 2001, es que se otorgan subsidios al transporte para las provincias. Claro. Pero no se ha encontrado un mecanismo hasta ahora que haga una distribución, digamos, equitativa y federal, ¿no? Claro, y había el acuerdo alcanzado en su momento, se hablaba casi de, digamos, de duplicar lo que era el subsidio al interior de la República Argentina. El tema que cuando ese acuerdo alcanzado en su momento con los gobernadores, mismo el diputado Marcelo Casareto lo había presentado ya como un proyecto de ley, sí, la modificación del subsidio, y que fue parte de uno de los artículos del acuerdo alcanzado con los diputados nacionales a la hora de discutir presupuesto 2022. Cuando se rechazó el presupuesto, se cayó también, obviamente, ese acuerdo. Y repetimos, el tema de los subsidios es un tema que hoy por hoy están hablando desde el oficialismo y también desde la oposición. Escuchamos a la diputada Lidia Azcárate de la Unión Cívica Radical, que decía lo siguiente. No se puede declamar el federalismo. No se puede estar pagando en Tucumán 48 a 50 pesos el transporte y no alcanza tampoco
los subsidios que están recibiendo las empresas. Acá las unidades están sin terminar de renovarse, no hay, digamos, unidades en condiciones para el traslado, pero también es verdad que el esfuerzo empresarial no se ve acompañado con subsidios que debieran ser, pero no al empresario, sino al usuario. Entonces, en ese sentido, yo creo que los subsidios al transporte tienen que ser no a la Cámara Empresarial en sí, sino evidentemente con algún sistema parecido a lo que es la organización de la SUBE en el AMBA, un subsidio al que usa realmente el servicio. O sea, no para el empresario, sino para el que usa el transporte. Entonces, creo que en ese aspecto estamos avanzados. Acá en este momento, hoy, en Tucumán, está la reunión de 10 provincias, de 10 gobernadores de provincia, o sus representantes, vicegobernadores, o el ministro de Transporte que corresponda, reunidos para ver casualmente el tema de las diferencias en lo que es el norte grande, que es NOA-INEA, que son 10 provincias y es mucho, por las diferencias que existen no solamente en transporte, sino en energía. Acá tenemos energía carísima, muy cara, el gas es caro y nosotros, digamos, no queremos incrementar las desigualdades, o sea, tampoco queremos que el Estado subsidie. A ver, tanto Estado como haga falta y tanto mercado como sea necesario. Bueno, ahí estaba la diputada Lidia Azcárate, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Tucumán. Los subsidios al transporte en el interior de la República Argentina es uno de los temas, obviamente, de discusión por estas horas en el Congreso de la Nación. Y en el Congreso de la Nación también por estas horas hay diferentes actividades. Una de las actividades nos va a contar Lourdes López, que está en uno de los anexos de la Cámara de Diputados. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? Bueno, saludos a todo el equipo allí en piso, por supuesto, y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en la sala 2 del anexo C. Está por comenzar lo que es este plenario de gestión menstrual en la agenda parlamentaria, bajo lo que es el mes de la salud menstrual. Algunas temáticas importantes, ejes desde lo económico, desde lo social. Hay una importante asociación socioambiental, como es Consciente Colectivo. Además, otras asociaciones que son parte de este trabajo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo a partir de una gestión menstrual accesible, igualitaria, equitativa para todos, y hablamos de cuerpos menstruantes también cuando tenemos que referirnos a esta temática. A propósito, ausencias al colegio, además generación de microbasurales por la acumulación de productos descartables y la accesibilidad a estos productos son algunas de las temáticas que todavía están resonando y que se van a tratar en este plenario que acaba de comenzar, por eso estoy hablando despacio y bajito, a quien es la organizadora de este evento, es la diputada Jimena López, y además, bueno, está la diputada Mónica Macha, entre otros y otras que son parte de este evento y que seguramente vamos a estar teniendo su testimonio en algunos minutos nada más. Bueno, gracias Lourdes, te dejamos que sigas atentamente lo que es este trabajo ahí en esta comisión respectiva, porque a partir de lo que se trabaje y se discuta en la tarde de hoy, se va a terminar de cristalizar muchos de los temas que vos estuviste señalando como proyectos de ley para que, en definitiva, esa accesibilidad gratuita a productos de gestión menstrual pueda cristalizarse a partir de lo que se resuelva aquí en el Congreso de la Nación. Lourdes, gracias. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Hasta luego. Lourdes López con nuestro móvil ahí en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hablar sobre lo que tiene que ver en parte con el tema de la jornada, ¿no? Respecto a el acuerdo alcanzado, los anuncios realizados sobre la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en la República Argentina. José nos daba distintos puntos respecto a lo que se discutió y lo que se habló en la jornada de hoy entre el Poder Ejecutivo
el presidente de la Nación, entre el Poder Legislativo, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los trabajadores. Estaba la Confederación General del Trabajo, lo veíamos a Héctor Daer, lo veíamos a Carlos Acuña, lo veíamos a Pablo Moyano en la conferencia de hoy, acompañando al ministro de Economía y al presidente de la Cámara de Diputados. Pero vamos a ver qué es lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ahí dice el presidente de la Cámara de Diputados: cuando me enteré de la noticia un domingo de la donación de más de 80.000 libros, fue sinceramente increíble. Hay que lograr que vayan a escuelas rurales, ahí donde el mercado no llega, que el Estado diga presente. Esto en relación, claro, en un evento que estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la biblioteca del Congreso de la Nación. Ahí estamos viendo imágenes, el ingreso de Sergio Massa, acompañado por el diputado Selva, que es el titular de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Más de 80.000 libros serán donados por las provincias y esto tiene que ver con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Lo veíamos también al titular de la biblioteca, ahí está de pullover clarito, Alejandro Santa, y tenemos ahí los libros que en definitiva son los que van a ser donados a las diferentes provincias de la República Argentina. Es por eso lo que señalábamos antes sobre lo que decía Sergio Massa, que la noticia respecto a esos libros que estaban casi abandonados y era necesario recuperarlos para poder donarlos. Sí, van a ir, Fer, sobre todo a escuelas de zonas rurales, de zonas carenciadas también, y aquellas zonas fronterizas del interior del país, ¿no? Donde justamente, bueno, cuesta mucho llegar, cuesta el acceso, seguramente serán muchas de ellas escuelas rurales y algunas, bueno, solamente bibliotecas, por supuesto. Así que es un número muy importante que desde ya es una donación que va a ir distribuida desde el norte hasta el sur y del este al oeste, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con cuando se señala la presencia del Estado en diferentes puntos del Estado en la República Argentina, ¿no? En este caso, el Estado como ente, como la Biblioteca del Congreso de la Nación, el Congreso de la Nación llevando estos libros que en definitiva son necesarios para ¿dónde? Principalmente para los sectores que más necesiten en distintos puntos de la República Argentina, y en este caso para las bibliotecas rurales, para colegios y escuelas rurales de todo el país. Ahí estamos viendo, repetimos, las imágenes del presidente de la Cámara con el diputado Carlos Selva, el presidente de la Comisión Administradora, la Comisión Bicameral Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Sí. Vamos a repetir, sí, Meli. No, es importante también porque hubo una movida por parte de autores que juntaron firmas juntamente para que los libros no se destruyeran, ¿no? Sino que fueran, bueno, obviamente recuperados y donados. Claro, vamos a repetir. Son títulos infantiles y justamente, bueno, qué mejor que inculcarles el hábito de la lectura a los chicos. Vamos a repetir lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, respecto a este tema. Cuando me enteré de la noticia un domingo de la donación de más de 80.000 libros, fue sinceramente increíble. Hay que lograr que vayan a escuelas rurales, ahí donde el mercado no llega, que el Estado diga presente. Esto es lo que dijo Sergio Massa, lo que estábamos señalando, ¿no? La presencia del Estado cuando hace falta que esté el Estado. Sí. Y aquí en este caso hace falta que esté el Estado. Sí, fundamental, bueno, el trabajo que hizo la Biblioteca del Congreso, que es una de las bibliotecas más hermosas para visitar, para que también toda la comunidad sepa, aquel que no la conoce, y también el trabajo que realiza día a día, bueno, fue fundamental en este caso para clasificar
esta cantidad de libros, catalogarlos, ¿no? Y una vez así, bueno, ya pueden ser repartidos y distribuidos. Bueno, y este trabajo que comenzará ya en las próximas semanas, ¿no? Porque ahí ya vemos, los libros ya están embalados y me parece que hasta está definido el destino, ¿no? Los datos dice que se han recepcionado y controlado un total de 1.125 cajas de material bibliográfico con un total de 81.166 obras literarias bajo la firma de 61 autores y 126 títulos. Ajá. Es la cantidad de libros que van a ser, en definitiva, donados desde la Biblioteca del Congreso de la Nación, desde el Congreso de la República Argentina, hacia distintos puntos de nuestro país. La presencia del Estado donde hace falta, y ahí es este caso es lo que va a suceder en las próximas semanas con esta donación de libros. Vamos a seguir hablando de la actualidad parlamentaria, vamos a seguir hablando de los diferentes proyectos y discusiones que está el Congreso por estas horas, por eso nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Yo muy bien, por suerte. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, hablando de los diferentes temas que están en la discusión en el Congreso, que pueden ser, entre otros, el Consejo de la Magistratura o la modificación del Consejo de la Magistratura, hubo un estreno, ¿no? En definitiva, la nueva composición del Consejo tuvo su estreno esta semana, ya con la presidencia de Horacio Rosati y la incorporación de los representantes que faltaban del Congreso, que fueron la diputada Roxana Reyes y el senador Martín Doniate. ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, efectivamente, ayer nos reunimos por primera vez los 20 miembros del Consejo de la Magistratura. Fue una reunión muy cordial, muy amable en todo sentido, un poco larga porque duró más de 2 horas y media, pero bueno, empezamos ya a poner en marcha este nuevo consejo. Vamos a tener un plenario el próximo jueves en el que ya se van a aprobar algunas resoluciones orientadas a la conformación de las comisiones, al trámite de los expedientes, al trámite de los expedientes viejos, en fin, cuestiones operativas y procedimentales que hay que resolver para pasar de un consejo de 13 a un consejo de 20. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido mayores dificultades ni mayores discusiones. Es decir, que no hay una parálisis del Consejo en cuanto a sus funciones y va a seguir trabajando. La idea, por supuesto, es que el Consejo siga trabajando a pleno en todas las áreas de su competencia. Hemos tenido una menor actividad desde el 15 de abril hasta ahora como consecuencia del fallo de la Corte, pero ahora ya con el Consejo de 20 íntegramente conformado, deberíamos trabajar normalmente. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofre lo saluda. Hola, buenas tardes. Buenas. Consultarlo porque, bueno, el próximo martes va a seguir debatiéndose seguramente los proyectos en torno al Consejo, pero también se va a dar el debate entre los legisladores por el tema de boleta única. Consultarle si están ustedes con expectativa de que finalmente, cumpliendo con el emplazamiento, se pueda firmar dictamen ese día. Sí, nosotros efectivamente tenemos la expectativa de que el martes podamos firmar el dictamen del proyecto de boleta única, que esperamos que sea el dictamen de mayoría. ¿Van a unificar propuesta con los bloques federales? Sí, estamos trabajando en una propuesta unificada con otros bloques, de modo que creemos que nuestro dictamen va a ser el dictamen mayoritario. Y en ese proyecto, diputado, ¿qué modelo de boleta están
planteando, sobre todo porque durante los debates que hubo con los especialistas, bueno, se explicaba la diferencia, ¿no?, entre el modelo de Santa Fe, por ejemplo, con el de Córdoba, y se dio a entender de que se iba a tener en cuenta más el modelo cordobés para el proyecto. Sí, efectivamente, en nuestro dictamen el que se adopta, el que se establece, es el modelo cordobés, que implica que se use una sola boleta para todas las categorías y no una boleta para cada categoría como es en Santa Fe. Diputado José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, José? Todo bien. A propósito de esa cuestión, uno de los argumentos que usa el oficialismo es la referencia a que cuando ustedes dicen que solamente 16 países en el mundo siguen utilizando el sistema que usa la Argentina, bueno, desde el oficialismo se sostiene que entre esos países están los que tienen democracias más ponderadas, qué sé yo, Suecia, Finlandia y hasta Uruguay ponen como ejemplo. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Bueno, en primer lugar que no son sistemas exactamente iguales. Son parecidos en el sentido de que se utiliza la boleta partidaria, pero no son exactamente iguales. Y además, yo no sé si en esos otros países, esto no, tendría que averiguarlo, existe el problema que sí tenemos en la Argentina, que es la habitual falta de boletas en el cuarto oscuro. Esto es algo que nadie lo puede negar. Es habitual, o por lo menos no es del todo inusual, que un elector entre al cuarto oscuro y no encuentre la boleta de su preferencia. Y si no hay un fiscal que la reponga, ese elector no puede votar a la agrupación, al partido o al candidato de su preferencia. Eso solo alcanza, aunque le pase a un elector en toda la República, eso solo justifica que adoptemos el sistema de boleta única, porque es un sistema que, a diferencia del actual, le garantiza a todos los electores, sin excepción, que van a poder votar por la agrupación o candidato de su preferencia. Bueno, Pablo, con el tema de la boleta única es posible que se ponga la oposición toda de acuerdo en la unificación de un solo proyecto, un solo dictamen. Con el Consejo de la Magistratura, ¿cómo ve esa discusión? ¿Cómo la está siguiendo usted, que está, por un lado, en la discusión parlamentaria y por el otro lado también como integrante del Consejo de la Magistratura? Bueno, esa es una discusión que está un poco más difícil. Tenemos algunas diferencias con el oficialismo que son más difíciles de sortear o de resolver. Pero bueno, no cejamos en el empeño, no dejamos de hablar, de conversar y de buscar acuerdos. Nos mueve además la convicción, la certeza de que la solución verdaderamente republicana, verdaderamente democrática para la situación en la que se encuentra el Consejo como consecuencia del fallo de la Corte es que el Congreso dicte una nueva ley. No nos parece que lo mejor sea que el Consejo, como pasa ahora, funcione con una ley vieja, emparchada, derogada en parte, que en parte restablecida por la sentencia de la Corte. Eso no es lo ideal. Lo ideal sería que en el Congreso aprobemos una buena ley orgánica nueva, integral del Consejo, y que el Consejo funcione de acuerdo con esa ley. De modo que con esta convicción, con esta certeza, no vamos a dejar de intentar ponernos de acuerdo con el oficialismo y tratar de tener a la brevedad posible una buena ley. Diputado, en 2017 ustedes impulsaron, siendo gobierno, un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que no era tan distinto, corríjame en todo caso, por lo menos numéricamente a lo que presentó el oficialismo. O sea, el de ustedes era de 16 miembros y no incluía a la Corte Suprema. Inclusive era par el número. O sea, ¿y por qué ahora ustedes se aferran al número de 20 en todo caso o a rechazar el proyecto actual? Ustedes no incluían a la Corte incluso. El número de 20 no es ni inamovible ni tampoco es un número mágico.
Es un número posible, es el primer número que tuvo el Consejo de la Magistratura en su primera integración, que recuerdo fue aprobada casi por unanimidad en diputados y por unanimidad en el Senado, de modo que tiene esa ventaja, pero por supuesto que podría ser otro. No me parece que mayor, pero sí menor. Desde mi punto de vista podrían ser 18, 16, 14, 15, eso no es lo más importante o no es lo decisivo. En cuanto a la presencia de un juez de la Corte, bueno, le hemos estado dando vueltas al tema y finalmente nos parece que es conveniente. Esa fue además la primera conformación que tuvo el Consejo con aquella primera ley 24.937 que se aprobó en 1997. Y nos parece que es saludable, que es fecundo que el presidente de la Corte presida el Consejo, de modo de unificar en una sola persona la titularidad del órgano de gobierno, que es la Corte, con el órgano de administración del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura. Eso debería servir también para resolver los problemas presupuestarios que existen entre el Consejo y la Corte, que no son menores. Así que, en fin, nos parece que, dadas las actuales circunstancias, es lo mejor. Diputado, y hablando precisamente de la Corte Suprema, pero desde otro punto lo consulto, bueno, por el debate que se está dando en el Senado sobre la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, que en algún momento seguramente vendrá aquí a la Cámara de Diputados, pero puntualmente sobre esta semana un comunicado que hubo por parte de 16 gobernadores en la cual plantean una Corte de 25 miembros. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, en primer lugar espero que ese proyecto no llegue nunca, diputado, porque me parece horrible. Y mucho más una Corte de 24 miembros. ¿De dónde sacaron los gobernadores que la Corte es representativa o representante de los gobernadores? Eso es un disparate. Los representantes de los gobiernos de provincia son los senadores. Ahí tienen la representación las provincias. En la Corte no tienen representación ni las provincias, ni los municipios, ni los partidos políticos, ni nada que se les parezca. La Corte tiene que estar integrada por juristas independientes, de reconocida y solvente trayectoria, y tiene que tener un número adecuado para funcionar. Imagínense ustedes lo que se tardaría una sentencia de la Corte para aunar 24 voluntades. Si ahora la Corte es lenta, imagínense cómo sería con 24 jueces. No, la verdad que eso es un disparate. Desde mi punto de vista no vale ni la pena considerarlo ni tomarlo en serio. Es una más de las atropelladas que le hace el gobierno a la Corte, que evidentemente tiene un conflicto. Lo demostró el ministro de Justicia cuando fue a la Corte. ¿Y por qué crees que se pasó 20 minutos leyéndoles supuestas faltas o inconsistencias a la Corte? No, además la Corte puede tener 5, 7, en fin, el número de integrantes puede variar, pero no es el momento de discutirlo, porque no es un momento en el que la discusión sea una discusión serena, desapasionada y razonable. En este momento hay claramente una embestida del gobierno contra la Corte. Entonces, en estas condiciones, cuando hay una embestida del gobierno contra la Corte y se dicen barbaridades de la Corte, todas sin fundamento, no es momento de debatir la conformación del tribunal. ¿Pero por qué? Hay que dejar esa discusión de lado y, en todo caso, más adelante, si algún día las cosas están serenas y tranquilas, bueno, podremos discutir técnicamente si es mejor que la Corte tenga 5 miembros, como ha tenido mayoritariamente a lo largo de su historia, o tenga 7, como alguna vez tuvo, pero no más que eso. ¿Pero por qué cree que los gobernadores se prestaron a esta embestida, en todo caso, que dice usted? Porque el documento está firmado por ellos. 16. Porque los gobernadores se la pasan mendigando dinero al Poder Central, al gobierno federal, y entonces a veces hacen cosas que les pide el gobierno federal, nada más que para no correr el riesgo de que les retaseen los fondos. Esa es toda la explicación. Y además porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, comulgan con el partido político que gobierna y seguramente coinciden con esa injustificada embestida contra la Corte Suprema. Pablo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
A ustedes, que sigan muy bien y hasta pronto. Gracias. El diputado Pablo Tonelli, diputado del PRO, diputado de Juntos por el Cambio, por aquí por la ciudad de Buenos Aires. Dos debates que se están dando por estas horas aquí en el Congreso de la Nación. O le podríamos sumar también el tercer debate que tiene que ver con el incremento del número de integrantes de la Corte Suprema, que hoy está en el Senado, y los otros dos debates que están aquí en la Cámara de Diputados, como es el caso de boleta única y como es el caso de las modificaciones al Consejo de la Magistratura en la República Argentina. Hablamos de los temas respecto a diferentes proyectos, diferentes iniciativas, y algo que estuvimos tocando y que estuvimos también escuchando a la diputada Azcárate, ¿no? Hablando sobre los subsidios al transporte, principalmente al transporte del interior de la República Argentina. Meli, ¿qué datos tenemos y qué podemos decir al respecto? Sí, Fer, bueno, en los últimos días se presentaron 3 proyectos. Vamos a desglosar sobre todo uno de ellos, que es el más extenso y que fue el primero, si no me equivoco, en presentarse, que es de los diputados Jimena Latorre, Pamela Verazay y Lisandro Nieri, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza. Lo que hace este proyecto es plantear la creación del Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Transporte Público y a su vez un Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros, que estará compuesto por la suma de 72.500 millones de pesos para el ejercicio 2022. Es muy ambicioso de los proyectos que hay y que hablan de un fondo con determinada asignación en cuanto a millones de pesos. Es el monto más alto hasta ahora de los proyectos presentados. Recordemos, como estábamos hablando hace un ratito, de que este fondo al transporte para los subsidios a las provincias estaba contemplado en el presupuesto que finalmente fue rechazado. Y ese número, bueno, no quedó, digamos, fijo, sino que es el Ejecutivo ahora, a través de distintos decretos durante este año, el que realiza el reparto de una manera más discrecional, si se quiere, ¿no? Y ese monto en su momento no llegaba a los 50.000 millones de pesos. No, exactamente, eran 40 llegaba. Y pico. Sí. Bueno, también lo que plantea esta iniciativa es que, bueno, el Ministerio de Transporte será la autoridad de aplicación y la distribución y asignación de los recursos se dará en base a las variables de unidades computables, esto es cuántos móviles circulan en cada distrito, los agentes computables, es la cantidad de trabajadores, y los kilómetros recorridos, es decir, bueno, justamente los trayectos que hacen los ómnibus, que sabemos que si bien en el AMBA, que es donde está la mayor discusión, por lo que hablábamos de que recibe la mayor cantidad de subsidios, esto también los diputados lo plantean en los fundamentos de su proyecto, en cuanto a que en el valor final el 15% del costo lo paga el usuario en el AMBA, mientras que en las provincias es del 30 al 50% del costo lo que paga el usuario, porque, bueno, obviamente los subsidios son menos. Además, bueno, lo que dice es que en ningún caso podrá destinarse más del 30% de la totalidad de los recursos existentes en ese fondo para una sola jurisdicción, ¿no? O para una sola provincia, digamos. Continuamos. Bueno, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán implementar mecanismos de asistencias complementarias. Eso es importante. Obviamente son los recursos o los fondos que también asignan las distintas provincias de sus propias arcas para justamente no cargar, ¿no?, con tanto costo al usuario. Pero igualmente hay diferencia todavía y la asimetría es muy grande. Además, se dispone el acceso equitativo de todas las provincias al esquema de precio diferencial del gasoil
y plantea que se contemple la tarifa social en todas las jurisdicciones, aún en aquellas que no están adheridas al sistema SUBE. Claro. ¿Sí? No todas tienen la tarjeta SUBE. Y después tenemos otros proyectos que tienen puntos muy similares al que recién estábamos repasando, pero por ejemplo, este proyecto que es de Agustín Domingo, diputado de Juntos Somos Río Negro, prevé una suma más accesible, digamos, ¿no? Más pequeña, de 360.000 millones de pesos, ¿no? Y entre otros puntos lo que establece es que los parámetros de distribución automática deberán ser revisados anualmente en función de los pasajes vendidos el año anterior. Esto es, bueno, dependiendo justamente de cuánta circulación haya del transporte en cada uno de los distritos. Y tenemos uno más, que es el proyecto de Jorge Rizzotti, diputado radical de la provincia de Jujuy, que José le puso ahí fichas para que sea presidente de la Comisión de Transportes, nada más y nada menos, que busca garantizar la distribución equitativa y federal de los subsidios correspondientes al sistema integrado de transporte terrestre. Y no habla del fondo al transporte, ni tampoco estima una cifra. Claro. Pero sí lo que plantea es que el Poder Ejecutivo Nacional deberá repartir equitativa y federalmente los subsidios en base a las unidades vigentes, un poco parecido al primer proyecto que mencionábamos, la cantidad de empleados activos y la cantidad de kilómetros promedio mensuales recorridos. Claro. Más o menos todos van en esa línea, algunos son más ambiciosos, otros un poco menos, pero sí el debate está sobre la mesa, se escucha con fuerza, sobre todo tanto de gobernadores de la oposición como de gobernadores del oficialismo. Hay gobernadores del oficialismo, como te mencionaba hace un rato también, Sergio Uñac de San Juan o Osvaldo Jaldo de la provincia de Tucumán, que están reclamando fuertemente por este tema, sobre todo porque en la zona del AMBA, que es la mayor beneficiada, las tarifas no se actualizan desde el 2019, mientras que en las provincias sí hubo reajuste. Bueno, sí, José. No, un ejemplo de esto, de lo que dice Meli, lo da el hecho de cuando presentaron un proyecto similar en la Cámara de Senadores, que es muy replicado con el de Jimena Latorre y Pamela Verazá y otros así, es muy parecido porque lo presentaron las senadoras Beatriz Ávila de Tucumán, Alejandra Vigo de Córdoba y Alfredo Cornejo de Mendoza, y justamente lo hicieron con la presencia de los funcionarios de Córdoba y de Mendoza, y contaba un detalle clave. O sea, el 87% del valor de los subsidios se concentra en el AMBA, en materia de transporte. O sea que apenas el resto, o sea, 12% queda para todo el interior del país. No, hay obviamente, y con los proyectos, y vemos los autores de los proyectos, y vemos más que quiénes son los que firman, sino desde dónde son los que firman los proyectos, de qué provincias representan, y tenemos casi a la totalidad de la República Argentina, exceptuando el AMBA, ¿no? Desde el norte al sur tenemos a la mayoría de los sectores que están, o legisladores que están reclamando mayores subsidios, o que el subsidio sea equitativo entre lo que es el interior de la República Argentina y la región del AMBA, que conforma la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Y me parece que esto lo que está llevando que va a ser el gran tema en la discusión del futuro presupuesto, más allá de que hay que buscar una solución hoy. Y que seguramente esto se va a ir en partidas extraordinarias que puede el Estado Nacional ir enviando a diferentes provincias en lo que tiene que ver con subsidios, pero lo cierto es que ya se anticipa que este tema va a ser una de las grandes discusiones que va a tener el proyecto de ley de presupuesto de gastos del año 2023. Así es, además porque siempre en el proyecto del presupuesto se envían ciertos montos que luego
también son artículos que se sabe que van a ser punto de negociación. Claro. Porque después para tener los respaldos necesarios se modifican, obviamente, ese monto. Bueno, el año pasado igualmente no hubo forma de, de que hubiera respaldo porque... No hubo acuerdo ahí. Por más de que hubo más de una veintena de cambios, bueno, se dio lo que se dio. Pero sí, obviamente va a estar presente, sobre todo porque hay un fondo especial también que se conformó durante la emergencia, en el marco de la emergencia por la pandemia, que fue en el presupuesto anterior, no este presupuesto que resultó rechazado, por supuesto. No, claro. Sino el de 2021. Que es el que se prorrogó, pero que se está utilizando ahora. Exactamente. Bueno, pero lo cierto es que se va a tener que discutir en ese proyecto de presupuesto, porque si no, los diputados del interior van a decir, bueno, entonces generamos un proyecto de ley, discutimos una ley y llevamos una nueva ley al Congreso. Lo que pasa es que es inimaginable, me parece, que en un año electoral como el que viene, por más que el presupuesto que viene diga lo que diga, que el oficialismo decida hacer en el AMBA lo que hasta ahora no quiso hacer, que es aumentar las tarifas de colectivos, sobre todo en el conurbano bonaerense. Imagínense el impacto electoral que podría llegar a tener visto a los ojos del oficialismo, y esa es la postura que mantiene respecto a todo tema tarifario. Y mientras tanto, los diputados de la Ciudad de Buenos Aires y algunos de la provincia de Buenos Aires hacen silencio. ¿No? Sí, obviamente, bueno, no toda la provincia, porque gran parte de la provincia también está padeciendo lo mismo que padece el interior. Sí, habrá que ver qué sucede con las tarifas, bueno, a lo largo de este año, porque es también así es, uno no se imagina cómo podría ser que hasta 2023 se mantenga el boleto a 18 pesos. Pero bueno, habrá que ver si los porteños empiezan también a reaccionar, porque había un intento por parte del gobierno de quitar subsidios al transporte en la ciudad, así que habrá que ver. Veremos qué es lo que ocurre. Lo cierto es que cerramos una semana que lo que tiene que ver con la noticia más importante, que es la modificación del impuesto a las ganancias, que ya nos avisoramos en una semana próxima con diferentes temas. Dentro de los temas, no solo el tema del Consejo de la Magistratura, temas de la boleta única, sino también la conformación de las comisiones que faltan, entre ellos la Comisión de Transporte, que tiene que ver también, que seguramente será la cabecera para discutir estos temas que nos traía Meli respecto al subsidio al transporte en la República Argentina. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. José, gracias. A vos. A usted también, gracias por estar ahí. Nos reencontramos. Esto fue El Análisis por aquí, por Diputados Televisión. Gracias. Quédese en la señal de TV para seguir teniendo más opiniones de los diputados nacionales. Gracias.